Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, la clase hoy la voy a dictar yo, pero no sé, recién hay muy poca gente todavía y 7 alumnos. Normalmente, no sé quién me respondió, ¿no? Luisina, Ah, mucho gusto. Más o menos, ¿cuánto esperan? creo que 13 o 15 por ahí. No te entendí bien. ¿13 qué? No, perdón, que somos 13 o 15 por ahí, o 18 Ah, ¿nada alumnos. más? Ah, perfecto, perfecto. Eso es lo que quería saber. Perfecto. Esperamos un poquito más, ya están ahí 8 personas. Está bien, está bien. Espero 2 minutos más y adelante. Gracias. De nada. Bueno, vamos a comenzar entonces, ya que me han informado que son 13, 15 personas, tenemos 10 personas, ya tenemos un número suficiente como para poder comenzar. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Yo les voy a hacer una propuesta porque realmente somos pocos, en estos momentos hay 10 personas. ¿Por qué no prenden la cámara? El problema de la cámara es cuando hay gran cantidad de gente. Pueden estar muteados, solamente traten de desmutearse cuando van haciendo alguna pregunta o lo que sea. Así nos vamos conociendo y hablamos en poco y nos vemos todos.
siguen con todas las cámaras apagadas, ¿eh? Eh, no, yo corté. Era si se me atiende vos. Bueno, ahora sí. Sí, ya nos vamos viendo, nos vamos conociendo, está perfecto. Bueno, vamos a ir entrando un poco en tema. Primero me voy a presentar, yo soy el contador Raúl Di Santo. Hoy voy a colaborar con el doctor de Glewe en esta cátedra de Derecho Societario. Yo soy profesor titular de la cátedra de Derecho Concursal. Dios mediante, y si Dios quiere, nos vamos a ver en el segundo semestre del corriente año. Por lógico, ustedes saben que para cursar Derecho Concursal tienen que tener después regularizada esta materia, o sea, es de escolaridad, no de aprobación la correlativa. Bien. El doctor de Glewe me pidió que hoy me hiciera cargo, creo que es la unidad 9. Ustedes tienen el programa ahí, ¿no? La unidad 9, la que habla de la organización contable de las sociedades, de la documentación y contabilidad, los medios mecánicos y otros, estados contables, balance, estado de resultados, notas complementarias, memorias, copias, y respecto después las utilidades, el concepto, el destino de las utilidades, dividendos, las reservas y alguna otra conclusión fundamental que ustedes quieran preguntar. Más o menos hoy entonces el tema es bastante contable, propiamente dicho, distinto de las clases teóricas de derecho. Yo les pregunto, no sé cómo es la situación de ustedes, las 10 personas que están acá. ¿Ustedes ya cursaron auditoría? Para ubicarme un poquito en el tema en función de lo que vamos a hablar. Ya estados contables y todas las contabilidades ya las tienen cursadas, pero auditoría, ¿ya la cursaron? La estamos cursando este cuatrimestre, profe. O sea, auditoría se cursa en el segundo cuatrimestre, entonces. No, en este. Ah, en este la están cursando, perdón. Está bien. Sí, la estamos Bueno. por lo menos yo la estoy cursando. Bien. No, porque esto de toda la parte contable tiene mucho que ver con el tema de lo que van a ir viendo y lo que van a tener que ver todo este cuatrimestre en auditoría propiamente dicho. Bueno, vamos a ir entrando entonces en tema. A mí me asignaron, después lo vemos, la franja horaria de esta cátedra me dijeron que es de 19 a 22, no vamos a usar las 3 horas, pónganse contentas. O contentos todos. Bueno, yo calculo que cuando yo termine aproximadamente, más o menos tengo idea que con el doctor están en 90 minutos, 1 hora y media, aproximadamente el tiempo es ese, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir entrando un poquito en tema de lo que sería esta unidad de derecho societario, la documentación y la contabilidad, los estados contables. Tengo acá el programa delante mío. Los temas que yo voy a tocar es la documentación y la contabilidad, por un lado, los estados contables propiamente dicho, la memoria y el informe del síndico. Es fundamentalmente lo que hace el trabajo fundamental de armar un balance general. Por eso empieza todo el estado contable, ahora lo vamos a ir detallando. La memoria, lo que se explica en la memoria, que es lo más importante, y el informe del síndico. Yo por lo general me voy a referir en esta charla con ustedes a el tipo de societario. Ustedes me pueden decir, sí, pueden ser de las sociedades legalmente constituidas, llámese una SRL o una sociedad anónima, que es la que más usamos. Respecto de la documentación y la contabilidad, no tengo nada armado, sí tengo una guía, pero la guía es que ustedes lo van a encontrar, yo les voy a ir mencionando los artículos, tanto del Código de Comercio, de la Ley de Sociedades o del nuevo Código Civil y Comercial, para que ustedes después, sí, hoy vamos a pasar muy rápido esos artículos, me voy a poner a leer artículo por artículo, para que ustedes el día de mañana, bueno, recurran a la bibliografía específica, el artículo del código lo bajan de cualquier página y lo podemos ir viendo.
El Código de Comercio en nuestro país, en nuestra legislación, fue derogado por la ley 26.994 y a partir del 1 de agosto del año 2015 nace el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que incluye la reforma de la Ley de Sociedades, la Ley General de Sociedades, que la Ley de Sociedades prácticamente quedó metida ahí adentro, pero no se tocó. Hago esta aclaración porque hoy vamos a trabajar mucho con la Ley de Sociedades. Bueno, rápidamente les comento algunas cositas importantes de lo que hace a esta charla de hoy. El código deroga el Código de Comercio antiguo, se elimina la palabra de comerciante. El nuevo Código Civil y Comercial, no hay ningún capítulo destinado a lo que era antiguamente materia comercial, o acto de comercio o comerciante, o antiguamente se llamaban obligaciones de los comerciantes. Hoy en día, esto ya ha pasado, ya lo conocen ustedes, lo que eran sujetos comerciales, sujetos civiles, hoy se llaman personas humanas y personas jurídicas, ¿sí? Y tenemos la ley de sociedades comerciales y el famoso antiguamente se llamaba el Registro Público de Comercio y hoy se llama, según el nuevo código, el Registro Público. Yo no tengo ningún tipo de problema que levanten la mano o me interrumpan y cuando quieran hacerme alguna pregunta, y lo vamos charlando, ya que somos pocos, esto puede servir, somos 10 personas, directamente podemos hacer hasta una mesa de café, ¿no? No hay ningún tipo de problemas, así que me interrumpe y todas las veces que quiere. Respecto de los estados contables, propiamente dicho, la contabilidad, llámese, y los estados contables, el artículo 320 del nuevo Código Civil y Comercial dice que, sintéticamente digo, se dicen que están obligados a llevar contabilidad. ¿Quiénes están obligados a llevar la contabilidad? Eso lo saben ustedes, eso no hace falta que se los diga porque ya lo han visto en esta materia y en materias anteriores. Rápidamente, ¿quiénes son los obligados? ¿Qué me dicen algunos de ustedes? No tengo pantalla de todo, tengo algunos nombres por ahí, pero hoy la que me salió diciendo, Luisina era, ¿no? ¿Quiénes son los obligados a llevar contabilidad? ¿Qué se te ocurre? O cualquiera. Personas Lucina... jurídicas. ¿Perdón? Las personas jurídicas, las empresas. Perfecto, las personas jurídicas. Pero cuando vos decís personas jurídicas, lo dije al principio, son SR, digamos, las más tradicionales, en estos momentos las más famosas serían las SRL y las sociedades anónimas. ¿Pueden ser personas privadas que estén obligados a llevar un sistema contable? Sí, pueden ser, exactamente. Por ejemplo, pueden ser aquellas personas que realizan una actividad económica organizada, ¿sí? Yo he tenido casos, todavía hay en esta zona, contribuyentes individuales, todavía no constituyeron ningún tipo de sociedad y tienen que llevar contabilidad totalmente organizada. Por ejemplo, una copiadora de cereales. Esas personas están obligadas porque para hacer todo lo que era la antigua Junta Nacional de Grano, para hacer las operaciones de mercado de cereales y todo, para actuar en el mercado de cereales, comprar y vender, tienen que llevar una contabilidad organizada. También pueden llevar contabilidad los titulares de empresas o establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios, o también pueden ser una actividad de servicio. Las personas que están autorizadas a llevar una contabilidad necesitan su inscripción, deben solicitar la inscripción y la habilitación de sus registros y libros rubricados. El artículo, bueno, ya dijimos cómo se van reemplazando las aclaraciones de este código, las aclaraciones de derecho comercial, digamos, con algunas variantes. Como yo les decía hoy al principio, el comerciante, la palabra comerciante fue reemplazada por la palabra empresario. El acto de comercio fue desplazado por la actividad económica hoy en día, propiamente dicho. O sea que el nuevo eje propiamente dicho del derecho comercial hoy en día es la empresa, sin la cual prácticamente, ustedes lo saben,
Es la empresa que sin la cual no hay sociedad. Es prácticamente el artículo primero de la Ley General de Sociedades. El artículo 321 del código, del nuevo código, siempre quiero decir es el Código Civil y Comercial, ¿no? Establece cómo es la forma, el modo, digamos, de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada en una base uniforme. Eso no hace falta que entremos a hablar, ya lo vienes hablando desde el primer año. ¿Qué es uniforme? ¿Qué es, en contabilidad decimos, debe serse un criterio de uniformidad? ¿Qué significa eso? Que siempre decimos criterio de uniformidad. ¿Qué es que debe llevarse sobre una base uniforme? ¿Qué es uniformidad? ¿Qué quiere decir para ustedes? Perdón, no les pregunté, pero de los que están acá en la clase, ¿todos van a salir la carrera de contador? Sí. Sí, no, hice esta pregunta porque, bueno, uniformidad se usa mucho en el tema contable, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el criterio de uniformidad? Esto lo empezaron a ver ya en primer año, cuando entraron a la facultad, en Conta 1, Conta 2, etcétera, estado contable. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es? Que para Y llevar una... adoptar el mismo criterio para las operaciones al momento de registrarlas. Bien, bien, es una teoría correcta, exactamente. ¿Qué más? No sé quién me habló. ¿Quién dijo eso? Luisina. Ah, perfecto. Gracias, Luisina. ¿Qué más? Está bien lo que dijo Luisina. ¿Qué más? Nosotros muchas veces decimos en la contabilidad no se pueden mezclar peras y manzanas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese ejemplo burdo así? ¿Qué idea se les presenta en este momento rápido con ese ejemplo que di? Los Y por criterios precio. de moneda. Exactamente, la que dijo eso exactamente. Eso en estos momentos que tenemos muchas empresas que usan las dos monedas, pero registrar en la contabilidad propiamente dicho, no puedo mezclar dólares y pesos. Desgraciadamente tengo que contabilizar en nuestro país, ¿en qué? En los libros contables, en nuestro país, ¿en qué moneda voy a contabilizar? Pesos. Exactamente, exactamente. Debo convertir, vamos a suponer la moneda extranjera, llámese dólares, euros, lo que sea, el equivalente a la cotización a la fecha de cierre de balance. Hago este comentario, se toma la cotización siempre del último día a la fecha de cierre de balance, la cotización del Banco de la Nación Argentina. O bien la que da el Banco Central, pero prácticamente no hay diferencia en la que establece el Banco Central y el Banco de la Nación Argentina. No tomar las cotizaciones de los bancos privados, porque tiene que ser siempre un respaldo que nos quede a nosotros de cómo estamos valuando la moneda extranjera. Por lógica, voy a hacer otra aclaración respecto a la moneda extranjera, más que en estos momentos ustedes lo conocen, todos conocemos el mercado en estos momentos. Si tomamos una moneda extranjera, hoy en día la moneda fuerte, que puede ser el dólar, tiene varias cotizaciones, ¿sí? Tiene el dólar oficial, el dólar blue, etc. Para hacer una contabilidad, ¿qué valor voy a tomar al cierre de ejercicio? ¿Cómo voy a evaluar mis activos en moneda extranjera? Al tipo de cambio comprador. Sí, no me refería a eso, pero ¿qué dólar? ¿Qué cotización? ¿Perdón? Al oficial. Exactamente. En estos momentos, sí, bien, correcto, la cotización que debemos tomar para evaluar nuestras inversiones en moneda extranjera, esa es la cotización oficial. ¿Sí? O sea, no va el blue, directa a eso me refiero. Directamente la cotización, por eso dije Banco Nación o Banco Central de la República Argentina. Sí, es correcto lo que dijeron por ahí, siempre la evaluación, hay una regla mnemotécnica, el activo se evalúa a tipo comprador, el pasivo tipo vendedor. Correcto, esa es la forma de respaldar del respaldo que nosotros debemos tener.
habiendo hablado un poquito de estos criterios de uniformidad, vamos un poco a los asientos contables. Asientos que, bueno, no voy a entrar en detalle, ustedes ya están cursando prácticamente el último año de la carrera, las últimas materias. Los asientos ya saben específicamente cómo es la partida doble, ¿no? La famosa partida doble que nace allá por Fray Luca Paciolo, que fue el inventor de la partida doble, y bueno, todo asiento tiene la contrapartida. Todo, si yo tengo una cuenta en el debe, va a tener la contrapartida en el haber y así sucesivamente. Pero hay algo muy importante respecto que hace a este tema de hoy. Los asientos contables deben respaldarse, más que nada, deben respaldarse con una documentación respectiva, con la documentación respectiva. Yo no puedo hacer asientos en el aire. Todo asiento contable, yo por ejemplo, voy y compro una PC, hablo justo de una PC porque lo que tengo frente delante mío, ustedes también. Una operación totalmente oficial, legal, en blanco. ¿Cuál es el comprobante que respalda la compra específicamente de una PC? La factura. Correcto, es la factura. O sea, entonces, todos los asientos contables deben tener un respaldo de documentación respectiva. Esto se los digo para el futuro, cuando ya estén del otro lado, cuando ejerzan la profesión, porque después nos encontramos en la vida práctica. Les voy a decir la verdad, en la calle después directamente están... a ver, antes de contarles esto de la vida práctica, acá tengo 11 personas, ¿no? ¿Ustedes trabajan? ¿Están trabajando? No. ¿Nadie hay de los presentes que te trabaje? Cualquier tipo de trabajo, no me importa, ¿eh? Sí, que trabaje, sí, pero no de contador. No, está bien, Luisina es la que está hablando. Sí, perfecto, pero no, me preguntaba, ¿estás trabajando, por ejemplo, en qué actividad? En la imprenta y de vendedora. Perfecto, listo. ¿Alguien más trabaja en alguna otra empresa? Ustedes van a ver que en cualquier tipo de actividad, hoy en día, porque lo vemos diariamente, pasa, bueno, se mezclan muchas veces la contabilidad, llámese, porque les va a pasar, ustedes van a comprar algo, no les dan una factura, no les dan un ticket, ¿eh? Entonces hay que ver si es una operación, como llamámosle, A o B, llámese blanco-negro. Entonces, pero todo lo que va a estar registrado en nuestros libros contables, toda la operación A, y tiene que tener siempre un respaldo de documentación. Es muy importante todo esto, porque el día de mañana, ante un juicio, ante una prueba, bueno, yo tengo que demostrar cuál ha sido la documentación. Y esto nos lleva a pensar el día de mañana, es lo que yo le quería decir, cuando estén del otro lado ejerciendo la profesión, claro que no se pueden inventar cosas, no se pueden inventar asientos. No, hay que ser muy prolijos en estos momentos para tener todo bien respaldado. Incluso las operaciones, hoy más que nada, cuando tenemos todo bancarizado, claro, si hacemos una operación, lo lógico es que esté bancarizado porque es un respaldo contable. Si yo meto la plata en el circuito, está totalmente respaldado. Bien. ¿Alguna pregunta? No. También tenemos que tener presente en este tema de la contabilidad, voy pasando muy rápido este tema porque para entrar después al punto específico. El artículo 322 habla de los registros indispensables. Registros indispensables, o sea, ¿cuáles son los libros que debe llevar fundamentalmente una sociedad anónima o una SRL? Esto lo han visto, lo saben, pero no vale no está de más, perdón, repasarlos. ¿Cuáles son los libros legales que debe llevar? Vamos a tomar el ejemplo de una sociedad anónima. Una sociedad anónima, vamos a repasarlo entre todos. ¿Cuáles son los libros legales que debe llevar? Libros, cuando hablamos de libros, ahora lo vamos a ver, libros rubricados, establecidos por la ley de sociedades, y bueno, que son donde se van a sentar todas las operaciones. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero fundamentalmente, ¿cuáles serían esos libros? ¿Recuerdan? Se pueden animar todos, ¿no, Luisina? Porque si no, siempre habla Luisina, ¿eh? Yo le doy la palabra a ella, pero bueno. El libro diario y el de balance e inventario. Bueno, Luisina dijo 2 libros. Perfecto.
Al resto de los partidos, yo les digo que en una sociedad anónima, tenemos 8 o 9 libros oficiales, legales. Y después por ahí puede estar el libro de registro de accionistas. Bien, 3, perfecto, el libro de registro de accionistas, ya tenemos el libro diario, el libro inventario, el registro de accionistas. El mayor. No, el mayor no es un libro obligatorio, no es un libro de los que sirve como auxiliar, pero no existe el libro mayor propiamente dicho. El libro mayor sirve para que yo tener la cuenta y realmente ver el saldo que tiene la cuenta, pero no hay un libro que me muestre todas las cuentas. ¿Sí? El de las actas de asambleas o el Muy directorio. bien. ¿De qué dijiste? Perdón, no te escuché. El de las asambleas y el directorio. Bien, ahí ya tenemos 2 más. Muy bien. O sea, ya tenemos los libros de actas, que son muy importantes, el libro de actas de asamblea y el libro de actas de directorio, donde se van a sentar específicamente la síntesis de lo que tratan cada reunión. Ustedes saben que el órgano que conduce a una sociedad anónima, que es el órgano de directorio, debe realizar como mínimo, eso está establecido en el estatuto, ¿no? Pero como mínimo los estatutos ponen como mínimo una reunión cada 3 meses y algunos estatutos dicen todos los meses. Entonces, esas actas se deben volcar al libro de actas de directorio. Y anualmente o cuando se practiquen las asambleas, ustedes saben que existen 2 tipos de asamblea, ¿no? ¿Cuáles son las asambleas en una sociedad anónima? Ordinaria y extraordinaria. Perfecto. La asamblea ordinaria y la extraordinaria. La asamblea ordinaria es la que trata un poco, la palabra lo dice, los temas ordinarios de la actividad. Por ejemplo, se trata el balance de la sociedad que se hace una vez al año. En cambio, los temas extraordinarios, aquellos que suceden de vez en cuando y no se han podido tratar muchas veces en temas de asambleas ordinarias, se llama a una convocatoria de una asamblea extraordinaria. Bien, entonces hasta ahora me han dicho como libros obligatorios de una sociedad anónima, los repasamos: libro de acta de asamblea, libro de actas de directorio, el libro diario, el libro inventario y registro de accionistas. Vamos por más. Los han visto, pero sirve para repasarlos. Después me acuerdo que había subdiarios. Puede haber. No, sí, su diario puede haber cualquier cantidad, pero estamos repasando los libros obligatorios, ¿sí? Registros indispensables. Uno que tiene relación con la asamblea de accionistas. ¿Cuál es? El de depósito de acciones. Correcto, perfecto. Depósito el libro se llama así: Depósito de acciones y asistencia a asamblea. En ese libro, se anotan los titulares de las acciones, ¿sí? Ustedes saben que las acciones hoy en día en una sociedad, no voy a entrar, pero ya lo han visto, lo han visto, espero que lo hayan visto, las acciones son nominativas al portador. Entonces todas aquellas personas que quieren participar de la asamblea, llámese ordinaria o extraordinaria, 15 días antes, deben depositar las acciones en el libro, en la empresa respectiva. En el libro y después, a continuación, en ese mismo libro se va a llevar por eso dice depósito y asistencia. El día de que se practica la asamblea, se vuelve a tomar la asistencia con los titulares de las acciones. Pueden asistir a las asambleas por cada persona, o bien representados con poder. Bien, entonces libro de acta de asamblea, libro de actas de directorio, diario, inventario, registro de acciones, depósito, asistencia a asambleas. Faltarían 3. Que Luisina estoy seguro que por la actividad que hace en la imprenta lo sabe, los conoce. 2 como mínimo los conoce. No, profe, no sé. Nunca sintieron, cuando un comerciante, una empresa emite una factura, como decíamos hoy el ejemplo concreto, que emite una factura para, como decía el ejemplo, que emitía una factura para comprar una PC. Esa factura, después, esa empresa, ¿dónde la registra?
Esa factura se registra. Ah, de compra y venta. Exacto, perfecto. Por Iba a eso compra, tenemos. iba a venta. Sí, señorita, muy bien. Entonces tenemos dos libros que llevan las empresas, que son el libro de IVA Compras y el libro de IVA Ventas. Muy bien. Ahí se registran todas las operaciones, correcto, de la facturación, ya sea las facturas emitidas y también voy a registrar en esas las facturas que recibe la empresa. Por eso decimos compra y venta. Y les queda un libro solo, más. Dijeron que eran 9. Perfecto. ¿Cuál les parece que falta? Uno que tiene que ver, yo no sé si acá Luisina es la única persona que trabaja, tiene que ver con lo que está haciendo Luisina. ¿De recibos? ¿Algo? No. ¿Recibos de qué? ¿Qué quieres decir recibos? No entendí con recibos. ¿Qué quiere decir recibos? No, no sé, de recibo de cosas pagas. No me refería a eso. El libro que, un libro ¿qué libro? Que lo han visto porque ustedes incluso hasta tienen una materia que ya creo que o la están cursando o ya la cursaron. Específicamente le voy a decir, el derecho laboral. Ah, de sueldos. Liquidación de sueldos. Correcto. El otro libro rubricado que tienen obligación de llevar las empresas es el registro de sueldos y jornales. ¿Sí? Todos los libros, menos el libro de sueldos y jornales, ese libro de sueldos y jornales es rubricado por el Ministerio de Trabajo. El resto de los libros obligatorios que ya mencionamos son rubricados por el ente que controla a las sociedades legalmente constituidas. ¿Cuál es la institución que controla a las sociedades donde se inscriben, donde obtienen la personería jurídica de las sociedades? Es un organismo que existe un organismo en cada provincia, en Capital Federal se llama de una forma, en la provincia de Buenos Aires se llama de otra. ¿Cómo se llama esa institución? Que es la que otorga la personería. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Muy bien. En la provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia. En la Capital Federal, yo siempre trato de comparar esto, me van a ver si os quieren el segundo cuatrimestre, siempre comparamos, porque estamos tan cerca y tan pegados que sea. Y en la Capital Federal es la famosa IGJ, la Impresión General de Justicia. Bien. Ahora, es correcto lo que me decían ustedes, que podían llevarse sus diarios, sí, perfecto. Aquellos que correspondan a una adecuada integración a un sistema de contabilidad, o sea que sirve como complemento de información a los sistemas contables. Bien. El artículo 323, el que habla también de los libros, dice que llevar la contabilidad mediante la utilización de los libros que hemos mencionado. Y estos deben estar, ¿cómo deben estar esos libros? ¿Cómo son? ¿Han visto los libros de contabilidad? ¿Vieron alguna vez los libros contables? ¿Se los mostraron por allá por el primer año o el segundo? Cuando cursaron, qué sé yo, Conta 1, Conta 2. ¿No? ¿Nunca vieron un libro contable? ¿Qué inquietud? ¿No lo vieron? O la inquietud como tienen todos, lo dice, incluso los jóvenes como ustedes. ¿Tienen alguna duda? ¿A dónde van y consultan? Sí, por internet es muy fácil buscar libros. Perfecto. Entonces, los libros contables, son libros por lo general de tapa dura, con hoy en día prácticamente ya no se llevan como antes interlineados, hoy son hojas blancas. ¿Por qué? Porque son todos copiativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los libros contables copiativos, no sé si los vieron alguna vez, los libros contables copiativos como si se pegara una fotocopia en la hoja del libro. Hay sistemas que copian directamente porque antiguamente se traspasaba, se copiaba con un sistema especial y demás. Hoy no tiene sentido hacer esas copias. Entonces, los libros deben estar, como decía hoy, debidamente encuadernados, debe tener la individualización del registro público correspondiente o de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o del IGJ,
que la primer foja del libro debe tener un sello, una matrícula donde realmente se especifica qué libro es, a qué corresponde, cuántas fojas tiene, qué número de libro es y bueno, quién interviene, quién rubrica ese libro. Ese libro lo rubrica entonces, como decía recién, el ente de contralor propiamente dicho. El artículo 324 del Código habla de las prohibiciones. Claro, ¿qué es lo que está prohibido en los libros? En los libros está prohibido alterar el orden en que los asientos deben ser hechos. El orden debe ser cronológico. Los asientos deben tener un orden cronológico y deben estar numerados. No se puede alterar el orden. Tampoco se debe dejar en los libros espacios en blancos. No se pueden usar interlineados, no se puede raspar, enmendar o tachar, absolutamente nada. Eso quedó antiguamente del código cuando se transcribía en forma manual, o ya prácticamente no existe la contabilidad manual, sino que existe la contabilidad ya toda por sistemas contables propiamente dicho, ¿no? Entonces, no se puede tachar un asiento. Yo hice un asiento, qué sé yo, mercaderías a caja por 1.000 pesos y después no, realmente quiero poner un 0 con un lápiz más. No, eso no se puede hacer porque realmente está prohibido por el código, propiamente dicho. Mutilar parte de alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura. Los libros tienen que estar foliados, por eso cuando ustedes lo van a rubricar, le van a colocar un sello en todas las hojas, o cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones propiamente dichas. Entonces, como decían sintéticamente, los libros deben llevarse en forma cronológica actualizada sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. Se puede salvar, sí. Me puedo equivocar, se copió mal una hoja, se puede anular. Un acta de asamblea, la quieren salvar, al final tachen, pero debe estar salvada antes de las firmas. Lo tachado no vale, lo tachado vale, o lo sobre raspado o lo interlineado vale, pero debe estar salvado antes de la firma. El idioma en que se deben registrar todas las operaciones, ya lo dijimos, es el idioma nacional. No se acepta que en los libros de una sociedad constituida en nuestro país, en las libras de actas, por ejemplo, se transcriban actas en otro idioma. No, directamente todo en idioma nacional. Determinar al cierre del ejercicio económico anual, también tenemos que la forma específicamente, la situación patrimonial, su evolución y sus resultados. Y una cosa importante, esto ténganlo presente, por favor, los libros hay que guardarlos, hay que tenerlos archivados. ¿En dónde deben estar archivados esos libros contables? ¿En qué lugar? Cuando me refiero a lugar, llámese lugar físico, porque ustedes, está bien, ustedes son muy jóvenes todavía, acá no tengo nadie que trabaja, pero hoy en día le pueden llegar a decir en alguna empresa, los libros los tiene el contador, o los libros de acta los tiene el abogado. No, los libros deben permanecer en el domicilio del titular, o sea, en el domicilio de la empresa. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo que vamos a empezar a ver ahora un poquito los estados contables, así propiamente dicho. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Me gustaría que participen, ya que no tienen tanta experiencia laboral, pero este es el momento de sacarse las dudas ustedes, de intercambiar un poco lo que piensan. Hace una vez una alumna me dijo, y me lo enseñó la vida, lo que piensan de la vida, de lo que va a ser el futuro de ustedes como profesionales. ¿Les escucho? Profe, yo le quería hacer una pregunta que en el parcial Sí, creo que me... Me gustaría que primero, así nos vemos y todo, prende la cámara y así sé quién habla, y si no me decís el nombre. Acá estoy. Dale. Le quería preguntar cuando estuvimos hablando de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y la IGJ.
Porque yo cuando estudié para el primer parcial tuve una confusión entre esos dos organismos, si es que se dicen así, porque la dirección provincial es quien regula las sociedades. ¿Y la IGJ qué función está cumpliendo? Es buena tu pregunta y te la voy a aclarar. Las dos cumplen exactamente la misma función, pero la Dirección Provincial de Personas Jurídicas tiene el ámbito, es la provincia de Buenos Aires. Pura y exclusivamente el ámbito. Vamos a suponer que vos el día de mañana vas a constituir una sociedad anónima, ¿sí? Vos con otra persona inician una actividad y se decide, dice, sí, nos conviene hacer un anónimo, ¿sí? Perfecto, un anónimo en SRL, perfecto. Y bueno, una sociedad anónima, ya que estoy, se los digo, una sociedad anónima se hace por instrumento público, ¿sí? Una sociedad anónima se constituye por escritura pública, por lo tanto, ¿qué profesional tiene que intervenir para hacer un instrumento público, Luciana? ¿Un escribano? Exacto, un escribano. Pero el escribano constituye la sociedad, rubrica la firma, etcétera, etcétera. Pero la tiene que, el escribano arma la sociedad, pero esa sociedad todavía está en formación. Esa sociedad debe ser inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, siempre y cuando estamos hablando que esa sociedad se constituye acá, en la ciudad de Pergamino. Entonces, hay que llevar toda esa sociedad a La Plata. Las direcciones provinciales de cada jurisdicción están siempre en la capital de cada provincia. La provincia de Buenos Aires funciona en La Plata. Se manda todo y hasta se inscriba la sociedad. Ahí, a partir de ese momento que la sociedad te queda inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, cuando la dirección te otorga un número de gajo y te otorga un tomifolio donde está inscripta. A partir de ahí nace una nueva empresa, nace una nueva empresa con personería jurídica. Mientras tanto, mientras no tenga la personería jurídica, funciona como una sociedad en formación, donde ¿cuál es la diferencia? Los socios son responsables ilimitadamente y cuando tienen personería jurídica son responsables limitadamente. Por un lado, la primera parte de respuesta. La segunda parte, la IGJ, pero la IGJ no interviene en provincia de Buenos Aires, la IGJ solamente es en el ámbito de la capital federal, regula todas las instituciones en el ámbito de la capital federal, o sea, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la Cava. ¿Está aclarado, Lucina? Luciana, perdón. ¿Está claro? Se quedó sin voz, se fue. ¿Alguien alguna otra pregunta? Como dijo Luciana. No sé si te quedó claro, Luciana. Podés intervenir o entrar de nuevo si quieres. Le debe haber desconectado, profe. Está bien, perfecto, podemos seguir. Creo que, no sé, yo veo un solo varón, o dos, no sé. No sé si existe Nicolás, tiene alguna pregunta, porque me gustan solamente las chicas que están preguntando en este momento. Creo que hay uno solo, ¿no? Nada, todo tranqui. Bueno, perfecto. ¿Seguimos? ¿Quieren que sigamos o hago alguna otra pregunta más? Bueno, vamos a entrar un poquito con los estados contables. Los estados contables están regulados también en el código, en el artículo 326, ¿sí? Que el artículo sintéticamente dice que al cierre del ejercicio, quien lleve contabilidad una contabilidad obligada o voluntaria, debe confeccionar sus estados contables como mínimo, que son los estados contables. No hace falta que perdamos mucho tiempo, pero lo saben, ustedes ya lo habían visto. El estado de situación patrimonial, un estado de resultados, como mínimo, y que deben asentarse ¿en dónde? En el registro de inventarios y balance. Ya vamos a explicarle ahora específicamente, voy a entrar a detallar esto. Sí, Luciana, te habías caído, no sé si la pregunta te quedó clara, lo de la IGJ y la Dirección Profesional de Personas Jurídicas. Sí, justo se me cortó internet. Justo la parte más importante no la escuché, pero no hay problema.
Sintéticamente te lo voy a decir, la dirección de... Las dos cumplen más o menos las mismas funciones. Había hecho una explicación grande, pero en la provincia de Buenos Aires la que regula la actividad de todas las sociedades legalmente constituidas es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En cambio, en el ámbito de la capital federal, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que es la CABA, la que regula todo es la Inspección General de Justicia. ¿Sí? Las dos otorgan las personerías jurídicas, pero una para las sociedades constituidas en CABA y otra para las constituidas en todo el ámbito del territorio de la provincia de Buenos Aires. Perfecto, gracias. Bien, correcto. Bien, entonces estábamos diciendo un poquito sobre los estados contables que deben confeccionar las empresas, el famoso balance, pero el balance general está compuesto de varios estados, ¿sí? Como mínimo, los que ustedes más conocen, que es el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, y que esos mismos deben asentarse en el libro Inventarios y Balances. En el libro Inventarios y Balances, sí, se debe transcribir, pero en forma amplia el balance propiamente dicho, detallado totalmente. Si hablamos de un estado de situación patrimonial, ya vamos a ver, pero digo un ejemplo. Yo tengo en el rubro bienes de cambio, tengo mercaderías. En el balance general dice el rubro mercaderías tantos pesos. En el inventario hay que hacer, la palabra dice inventario y balance, hay que hacer un detalle de todas las mercaderías que tiene la empresa al cierre de balance. Yo tengo el rubro bienes de uso, dice rodados, muebles y útiles, maquinaria. En el libro inventario y balance se va a valorizar independientemente de todo lo que tiene la empresa, terrenos, casas, autos, rodados, identificando uno por uno. Para eso es el libro inventario. O sea, hay una apertura total del balance. Bien, hasta ahí entonces estamos. Bueno, los libros contables también lo menciona el código, antes de seguir un poquito más adelante, ya que tengo los artículos acá al lado. El 328 del código habla de la conservación de los libros. ¿Alguno escuchó algo decir por cuánto tiempo tengo que guardar la documentación y los libros contables? ¿No es por 10 años? Correcto, es por 10 años. El mayor que fije la ley. Salvo leyes especiales que establezcan plazos mayores, debe conservarse por 10 años. ¿Qué es lo que deben conservarse? Los libros, los demás registros, como pueden decir ustedes, los auxiliares, y los instrumentos, y acá viene el problema, los instrumentos respaldatorios. Porque el día de mañana lo primero que le van a preguntar sus clientes, los comerciantes, ¿no? ¿Ya puedo tirar la factura de hace 3 años, 4, pues me ocupa un lugar? Bueno, hay que guardar toda la documentación por 10 años. No obstante, a algunos siempre le aparece y le pueden decir, sí, pero señor, si yo tengo una impresión impositiva, las impositivas, ¿cuántos años me va a reclamar? Ustedes cursaron impuestos, ¿no? O están cursando impuestos, no sé si están cursando 1, 2 o 3, ¿por qué impuestos andan? Por cursar impuestos 3, pero el cuatrimestre que sigue. Bueno, o sea que te cursaron 1 y 2. Bueno, pero ya saben o conocen y han hablado en impuestos de la prescripción, ¿sí? ¿Cuándo prescriben los periodos para la ley de procedimientos? ¿A cuántos años prescriben? ¿A los 10 años también, como dice el código? Esto lo vieron, procedimiento, impuestos. Seguro, no lo hagan. ¿A quién lo tienen? A Di Loreto en la materia, ¿no? No lo hagan quedar mal. La ley de impuestos dice que se prescriben las obligaciones fiscales. ¿Cuántos años? La ley de procedimientos habla de 5 años, pero 5 años que se computan, que teóricamente se terminan en 7, porque se computan siempre a partir del año siguiente en que vence el impuesto propiamente dicho, ¿sí? Si yo tengo un impuesto que venció, vamos a suponer, el impuesto a las ganancias, el año 2020, ¿cuándo vence? El año 21. Se comienza a contar a partir del 1 de enero del 22, los 5 años. ¿Sí? Entonces, digo, 22, 23, 24, 25, 26, el 31 de diciembre del 26 va a vencer todas las obligaciones fiscales del 20. Fíjense, por eso prácticamente estamos diciendo que son 7 años.
Bueno, y contablemente, pero tenemos que tener respaldo, porque si podemos tener algún juicio, algún problema y demás, tenemos que tener respaldo de toda la documentación de 10 años. ¿Hay actos sujetos a autorización? Sí, hay actos sujetos a autorización, lo establece el artículo 329 del Código, que previa autorización ante el registro público en su domicilio, se puede pedir autorización, por ejemplo, para sustituir algunos libros contables, excepto el inventario y balance. El inventario y balance no se puede reemplazar, pero sí el libro diario. El libro diario, porque hacer todos los asientos todos los días, está bien que está permitido hacer asientos en forma global mensualmente, pero es mucha la cantidad. Entonces se los puede reemplazar a dichos libros. Bueno, antiguamente era por sistemas ópticos, por respaldo en discos, bueno, y hoy en día hasta archivos en la nube, pero bien respaldados. Entonces, eso sí, hay que solicitar una autorización para no llevar más esos libros al ente de Contralor, llámese la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o bien la IGJ. Esa se debe conservar la documentación, ya sea en microfilm, como dije recién, en discos ópticos o cualquier otro medio que sea de utilidad y esté bien respaldado. El artículo 330 del Código habla de la eficacia probatoria propiamente dicho. ¿Por qué la eficacia probatoria? Porque la contabilidad llevada en la forma y con los requisitos prescriptos debe ser admitida siempre en juicio como un medio de prueba. Realmente yo tengo un juicio y la puedo poner como un medio de prueba propiamente dicho. Bien, vamos entonces a entrar, ya dejamos de hablar un poco del código y nos metemos en lo que está dentro del código, nuevo Código Civil y Comercial, es la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades es la que nos arma propiamente dicha y la que nos establece cómo llevar todo esto de lo que estamos hablando de lo que les decía recién, la sustitución prácticamente de los libros de comercio. Eso incluso que la ley, no voy a mencionar todo el artículo, les voy a mencionar los más importantes. Eso está establecido en el artículo 61 de la Ley de Sociedades. ¿Qué dice el artículo 61? Podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades para llevar los libros, etcétera, etcétera. O sea, conclusión, tiene una relación directa con el 329 del Código que vimos recién. También el artículo 61 habla de cómo se pueden llevar el libro de los asientos. Permite ya la Ley de Sociedades, no asiento por asiento, que los que les decía recién, asientos globales, que no comprendan periodos, eso sí, no pueden comprender pedidos mayores de un mes. Es lo que decían ustedes hoy. Fíjense, yo asiento toda la factura, ahí sí tengo que asentar factura por factura de compra de venta en el libro propiamente dicho, el libro que corresponde, que sería como una auxiliar, el libro ventas, el libro de venta y va a compra. Pero después de todas esas me permite la Ley General de Sociedad, hacer un asiento general. En vez de hacer caja venta o mercaderías a proveedor, o claro, que es lo que puedo hacerlo en forma agrupada globalmente. Bueno, por lógica, si yo compro mercaderías, será mercaderías y a crédito fiscal, a proveedores o viceversa, a caja, depende si ha pagado o a banco, lo que sea, ¿no? Lo mismo cuando vendo. El libro, el sistema contable, me quedé pensando en lo que decía la Ley de Sociedades, el sistema contable, los sistemas de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las correspondientes a cuentas deudoras o cuentas acreedoras, propiamente dicho, ¿no? Que todo tiene que tener su contrapartida. Un tema que les quiero decir, ustedes habrán escuchado hablar en las materias contables de que todo el sistema contable se respalda en un plan de cuentas. En un plan de cuentas, que hoy en día los planes de cuentas más conocidos y más famosos que usamos son los planes alfanuméricos. Las cuentas tienen un código, un número y el nombre de la cuenta. La cuenta 11 puede ser caja, 111 banco y así sucesivamente.
Normalmente se le da el código 1 al activo, el 2 al pasivo, el 3 patrimonio neto, el 4 ingresos y egresos. O sea, están numerados prácticamente de esa forma. ¿Por qué numéricamente? Porque permite que incorporar las cuentas agregando un dígito, cuenta 1.1, yo tengo el banco, 1.2 banco, 1.21 Banco Nación, 1.23 Banco Provincia, así sucesivamente voy abriendo todas las cuentas. Pero ¿qué pasa? Hay sistemas contables que no tienen, cuando imprimen el asiento, no tienen el nombre de la cuenta. Entonces tiene 1 a 5, de caja a venta. Entonces es importante que el plan de cuentas esté copiado en el libro correspondiente. ¿En qué libro van a copiar el plan de cuentas, estimados? ¿Qué se les ocurre? Prácticamente tiene que estar copiado al principio, después de la rúbrica. Entonces, ¿en qué libro van a copiar el plan de cuentas ustedes? Esto se los han enseñado y han visto planes de cuentas, ¿sí? Te escucho, Nicolás, ¿eh? Así hablas un poquito. En el de inventario y balances. Correcto, sí, señorita. En el libro Inventario y Balance se va a copiar el plan de cuenta, entonces ya me queda sentado el plan de cuenta, tengo alguna duda, voy y chequeo ahí. Es importante lo que termine de decir, se copia en ese libro. Bien. Vamos entonces a entrar en el balance general de la empresa. La ley de sociedades habla que el balance está compuesto, como decíamos hoy, por el estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial está formado por el activo, el pasivo y patrimonio neto. Ustedes después sí, no voy a detallarme totalmente, pero saben que el activo está compuesto, se debe presentar. Cuando nosotros hablamos del balance general, tenemos que hacer hincapié en que hay un organismo que estipula la normativa de cómo se confeccionan los balances. Hay un organismo que de contralor, primero el organismo de contralor que tenemos es el Consejo Profesional que regula la profesión nuestra. Pero por encima del organismo de contralor, que sería el Consejo Profesional de Ciencia Económica, hay una entidad de segundo grado que se llama la Federación Argentina de Consejos de Profesionales en Ciencia Económica. Es la que dicta las resoluciones técnicas y cómo se deben preparar, cómo se deben evaluar, las famosas RT, ¿sí? Que ya hoy en día, la que permite hoy en día, por ejemplo, el ajuste por inflación. Hoy en día, no sé, ¿en qué RT han visto la última que vieron? ¿Qué número tiene la última RT que vieron en estado contable o en algo? Perfecto, creo que hay algunas más, ¿no? Exacto, bien. Las RT, ese es un tema que nos permite a los contadores estar actualizados. Tenemos que seguir leyendo, seguir actualizando. La carrera no termina cuando terminan de cursar la totalidad de la materia y se reciben. No, porque siempre van saliendo cosas nuevas. Y no les digo en la parte impositiva, las resoluciones que salen por día o por hora es impresionante. Ya sea tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Por eso tenemos que continuar y estar actuados. Yo creo que cuando me tocó estar en la facultad, no sé, las RT íbamos por las 7, las 8, y bueno, eran las que veíamos en ese momento. Después tuve que ayornarme y seguir leyendo las RT. Entonces, hoy en día es la que forma el activo, como decía, el estado de situación patrimonial está formado por el activo, llámese activo corriente o no corriente, ya saben lo que es corriente y no corriente, lo mismo para el pasivo, y la diferencia se presenta en el patrimonio neto. Hoy en día, la normativa establece que el estado de situación patrimonial se presenta en forma comparativa. Se presentan en dos columnas el ejercicio. Si hoy yo estoy haciendo el balance el 31 de diciembre del 2020, al lado voy a colocar el 31/12 del 19, en forma comparativa con el ejercicio anterior. Hoy en día los balances ya prácticamente no se registran más a moneda histórica, sino que se registran actualizados por inflación, o sea, ajustados por inflación. La apertura del activo propiamente dicho,
debe estar relacionada con las notas a los estados contables. Las notas a los estados contables son aquellas que se van relacionando rubro por rubro. Si yo tengo en el activo caja, en el activo es la síntesis, caja y bancos. Dice el activo, yo tengo 100.000 pesos. Voy a la nota 2, porque la nota 1 es la nota de preparación de los estados contables. Hay varios modelos de nota 1, no hay uno solo, depende del tipo de actividad, depende del tipo de ente. Entonces, en la nota 2 voy a decir, bueno, el caja y banco, pero ahí voy a abrir cómo está formado. Bueno, caja tengo, dije 100.000, el total va a ser 100.000 pesos, pero caja que tengo, 10.000 pesos. Banco Nación, cuenta corriente, tanto. Banco Provincia, tanto. Y así sucesivamente. Hasta allá. Es una apertura completa. El rubro créditos. El rubro créditos ponemos deudores por ventas o cuentas a cobrar en el estado de situación patrimonial, pero va a estar abierto en las notas a los balances cómo es la apertura completa. Bueno, puedo tener deudores por ventas, puedo tener los anticipos que han realizado, la parte impositiva, los anticipos de impuestos, etcétera, etcétera. Y así, rubro por rubro, voy a ir abriendo y se va a estar relacionando el estado de situación patrimonial con la totalidad de las notas que ustedes tengan. Esto no quiero hacer mucho hincapié, creo y estimo que lo han visto. No obstante, en el segundo cuatrimestre se los voy a preguntar, que me lo digan, y ojalá que tengamos alguna clase presencial. Me cuesta mucho adaptarme a las clases virtuales, nos hemos tenido que ayornar todo, pero me gusta la presencialidad donde participamos directamente, interrelacionamos todo, participamos y demás. Lo mismo con las deudas. Las deudas, yo tengo el pasivo, voy a estar relacionado con el pasivo, yo tengo la cuenta, cuentas por pagar. Bueno, pero cuentas por pagar, ¿cuáles son? Proveedores, tengo varias cuentas, puede ser impuestos, impositivas, deudas por pagar, en general se abre en comerciales, bancarias y financieras, y voy a ir abriendo en las notas a los estados contables la apertura correspondiente a las mismas. También todo rubro que por su naturaleza representa un pasivo hacia tercero, lo voy a poner, y también puedo llegar a poner tanto en el activo como en el pasivo. En el pasivo fundamentalmente las previsiones, ¿no? Si yo quiero tener registro de algunas previsiones, son los famosos, o en el pasivo también, o en el activo también, ¿no? Si tengo algo por algún hecho, alguna eventualidad de que pueda suceder en el futuro y demás. Por ejemplo, una previsión de deudores incobrables. Yo voy a tener una gran cantidad de clientes que realmente después del cierre de balance ya voy a saber que no les voy a poder cobrar, bueno, la voy a constituir, ¿sí? Una cuenta de resultado negativo contra un pasivo se puede presentar neteando el activo y demás, pero bueno, ya me queda reflejado. Y para cerrar el estado de situación patrimonial, es en una línea, voy a poner el estado de evolución del patrimonio neto. El patrimonio neto voy a poner, porque el patrimonio neto también va a tener un estado. El balance general tiene 3 estados fundamentales. Uno es el estado de situación patrimonial, otro es el estado de resultados, que ahora lo vemos, y por último, el estado de evolución del patrimonio neto. Tenemos otros estados anexos que complementan la información que está volcada en el balance general propiamente dicho. ¿Se entiende hasta acá? ¿Lo han visto esto? Por eso yo no creo que necesite más aclaraciones. O me pueden hacer todas las preguntas como le dije. Pueden abrir las cámaras, les gusta tenerlas apagadas. Ustedes somos pocos, por eso les invité a que tuvieran las cámaras abiertas, pero no. No consume internet la cámara, consume nada, porque somos muy poquitos. Si fuéramos un montón, imposible tener las cámaras abiertas. ¿Alguna duda antes de pasar al estado de resultados? No. Gracias por responder. El estado de resultados. Una cosa, siempre antes, cuando están armando el estado, traten, porque muchas veces nos confiamos con los sistemas contables, nos confiamos con las planillas Excel y demás, revisen que siempre el debe tiene que ser igual al haber, porque muchas veces antes
el balance se confecciona, lo confecciona la empresa, propiamente dicho, está auditado por un profesional en ciencias económicas que debe emitir un informe, ya vamos a ver cuál, y después ese balance, para que tenga validez, debe estar certificada la firma del profesional, o sea, legalizado por el Consejo Profesional de Ciencia Económica del lugar del asiento principal de la sociedad, o sea, del domicilio legal de la sociedad. Si una sociedad tiene asiento legal en la provincia de Buenos Aires, el consejo que va a certificar ese balance es el Consejo Profesional de Ciencia Económica de la provincia de Buenos Aires. Si la sociedad tiene domicilio en Cava, o sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo va a certificar el Consejo Profesional de Ciencia Económica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y así con los 24 consejos que tenemos a lo largo y ancho de todo el país. El profesional que va a certificar dicho balance, el que va a auditar el dicho balance, para que luego lo certifique el organismo correspondiente, debe tener matrícula en dicho organismo, digamos, ¿no? Si yo certifico un balance de la provincia de Buenos Aires, tengo que tener matriculado en la provincia de Buenos Aires. Si quiero certificar un balance en la provincia de Santa Fe o en Cava, tengo que tener matrícula en ambas jurisdicciones. Ustedes pueden, el día que se reciban, ustedes van a tener un título profesional que se llama contador público, que los habilita a ejercer la profesión en todo el país, ¿sí? Pero para ejercer la profesión en cada jurisdicción se tienen que matricular, tienen que inscribirse en el consejo respectivo. ¿Está claro esto? Porque son las dudas después que les parece en la profesión el día que se reciben, por eso hago las declaraciones. Bien, ¿ninguna pregunta hasta acá? Vamos a los estados de resultado. El estado de resultado es el otro estado que compone el balance, está regulado por el artículo 64 de la Ley General de Sociedades. La Ley de Sociedades por ahí dice que el producido de las ventas o servicios agrupado por tipo, por actividad, claro, se debe agrupar por tipo, eso para cuando las empresas tienen varias actividades, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, una cooperativa eléctrica. Una cooperativa eléctrica hoy brinda servicios de agua, de luz, de gas, y entonces yo debo determinar los ingresos por actividad, cuánto ingreso por actividad de electricidad, cuánto es por agua, cuánto es por gas, etcétera, etcétera. De cada total se deducen los costos de las mercaderías o productos vendidos o servicios prestados con el fin de determinar el resultado, o sea, ventas menos costos me da el resultado bruto, ¿no? Luego tenemos los gastos ordinarios, que hace al resultado bruto le debo restar los gastos ordinarios, llámese gastos de administración, de comercialización o de los financieros, y otros que correspondan al ejercicio propio de la actividad. Y por último tenemos las ganancias y gastos extraordinarios, o sea, que no son de la actividad o del giro normal de los negocios. Se deben mostrar por separado las ganancias o pérdidas provenientes de las operaciones ordinarias y extraordinarias. El estado de resultados, por eso al final me va a mostrar el resultado propiamente dicho, la ganancia o pérdida del resultado del ejercicio, llámese el resultado positivo o negativo, debe complementarse con el estado de evolución del patrimonio neto, porque ese resultado debe aparecer también en la línea del estado, el tercer estado que estábamos hablando, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, el estado de evolución del patrimonio neto, ustedes van a detallar una columna que cuál es el capital inicial, las reservas que tenga, las actualizaciones que tenga ese capital y el resultado del ejercicio, para llegar después al total del patrimonio neto. Bueno, un poco se complementan esos tres estados fundamentales que hacen al balance general con otros, por ejemplo, el estado de evolución del flujo de efectivo, con los anexos que son muy importantes como complemento. Tenemos anexos de inversiones, donde se detalla todo el tipo de inversiones que tenga la sociedad, donde se registra, por ejemplo, la moneda extranjera. La moneda extranjera se va a informar en el anexo de inversiones la cantidad de moneda extranjera, pero cuál es el tipo de cotización al cierre de balance. Si yo tengo $10.000, perfecto, al cierre de balance, hoy, qué sé yo, la cotización son 98,50 y bueno, esa es la que va a figurar en
en el anexo correspondiente. Otro anexo muy importante es el anexo de bienes de uso, porque se detalla, ustedes dije hoy, que en el activo a figurar bienes de uso, pero en donde se muestra la totalidad de los bienes de uso es el anexo de bienes de uso donde se detalla bien por bien, donde se detallan el valor de origen, las altas y bajas del ejercicio, valor residual al cierre, y también tiene un complemento para mostrar el valor neto residual, las amortizaciones. Todos los bienes de uso, que saben que se deben amortizar, entonces tenemos una columna, cuál es la amortización acumulada al inicio, la amortización del ejercicio y la amortización acumulada del cierre. El valor de origen menos la amortización acumulada me da el valor residual al cierre. También estos anexos deben mostrarse en forma comparativa. La comparación es para todo. La comparativa es para el estado de situación patrimonial, estado de resultados, las notas también en 2 columnas, y los anexos, todo en forma comparativa, ¿sí? Así está establecido en todas las notas y demás. Para ir armando y cerrando este balance, el balance general, por lo general, en la primera hoja después de la carátula, en la carátula hoy en día es importante identificar la empresa. Si identifica la empresa, inmediatamente sí o sí tiene que llevar el número de quit que tenga la empresa, los datos de la empresa. Profe, se silenció. Gracias por avisarme, no sé si hacía mucho o no. He tocado algo. No, un ratito, profe. Está bien, estaba hablando de la carátula del ejercicio. ¿Ahí me escucharon? Sí. Sí, se escucha. La carátula del ejercicio lleva el nombre de la sociedad, el quit, el domicilio legal de la empresa y debe llevar también la inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la IGJ, y las modificaciones que tenga la sociedad al estatuto social. Por ejemplo, si una sociedad tuvo una modificación, un aumento de capital, tuvo un cambio de domicilio, son todas modificaciones al estatuto social que se deben haber inscrito en el órgano respectivo para que tenga validez, y eso debe constar en la carátula. Y en la carátula al final debe mostrar en forma sintética la composición del capital. Eso debe estar mostrado en la carátula del balance y tener la relación propiamente dicha, como le decía, para que después, armado todo eso, que es lo que se va a certificar. Pero la primera hoja, después que yo le decía, del balance, viene la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria que llevan los estados contables, así lo establece, específicamente lo establece el artículo 66 de la Ley General de Sociedades, que dice que los administradores deberán informar sobre el estado de la sociedad en las distintas actividades en que se haya operado y su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros aspectos que se consideran necesarios para ilustrarse, digamos, sobre la situación futura de la. Hace un raconto de todo lo que pasó en el último ejercicio y se informa en la memoria de la sociedad. Algunos aspectos a informar en la memoria, algunos aspectos sobresalientes, como lo marca la ley. Por ejemplo, las razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo o pasivo. Por ejemplo, si se compraron un edificio, se piensa invertir, una propiedad con un bien registrable, quise decir, ¿no? Más que nada, son hechos muy significativos que no se practican permanentemente, no se realizan permanentemente. Se debe realizar una adecuada explicación sobre los gastos y las ganancias extraordinarias, ¿tá? También las razones por las cuales se propone la constitución de reservas. También la estimación u orientaciones sobre las perspectivas de las futuras operaciones. Puede también hablarse sobre las relaciones con las sociedades controlantes y controladas o vinculadas. Se deja aclarado también. En la carátula, si la sociedad tiene vinculación, es controlante o controlada, debe constar en la sociedad. ¿Estamos? Bien.
En las sociedades, una vez confeccionado el balance, ese balance debe quedar copias del balance a disposición, en depósito, del estado de resultados del ejercicio, de los estados de evolución del patrimonio neto, las notas, todo lo que habíamos hablado, y copias de la memoria del directorio. Eso es dentro de los 15 días de aprobación. La sociedad de responsabilidad limitada, cuidado, hay que tener cuidado con las sociedades que están reglamentadas por el 299, cuya capital supera hoy en día son los 10 millones, deben remitir al registro público un ejemplar con cada uno de estos documentos que les mencioné recién. Antes se llamaba Registro Público de Comercio. Hoy en día, con el nuevo código, se llama solamente Registro Público. También tenemos que tener en cuenta que las sociedades que tienen utilidades deben constituir una reserva. Así lo establece la Ley General de Sociedades. Dice que las sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo, o por acciones, deben efectuar una reserva no menor al 5% de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio hasta alcanzar, tiene un tope, hasta alcanzar el 20% del capital social. Entonces, hasta que yo alcance el 20%, debo siempre mandar el 5% todos los años a esa reserva legal. Cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden distribuirse ganancias hasta directamente su reintegro. Podemos decir también que en cualquier tipo de sociedades podrán constituirse otras reservas, aparte de las legales, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. Y para cerrar el balance general, falta cerrarlo con el informe del síndico. El informe del síndico prácticamente es donde entre las funciones del síndico, dice el artículo 294, dice presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. El síndico debe emitir una opinión, ¿sí? Acá bueno, ustedes están cursando ahora auditoría, el síndico puede emitir una opinión sin salvedad respecto de los estados contables, una opinión con salvedad cuando hay algún hecho que realmente es preocupante, él lo aclara, o bien directamente puede no emitir una opinión, abstenerse de opinar sobre los estados contables porque ha visto irregularidades en el ejercicio y demás. Los estados contables, el informe de auditoría, hoy en día también hay pautas para redactar ese informe establecidas por las resoluciones técnicas y aprobadas por las mesas directivas de los consejos que van a certificar el balance. Debe hablarse un poquito sobre las normas de auditoría que se han aplicado, sobre cómo se ha ejercido el control del ente, y se debe dejar también aclaradas las menciones realmente qué se usó, qué criterio se utilizó, si hubo ajuste por inflación y demás. Y por último también en el informe se debe hacer una mención a los organismos de recaudación, o se debe mencionar que importes se consideran si la empresa tiene deudas con los organismos, por ejemplo, laborales, si la empresa tiene deudas exigibles o no exigibles, lo mismo con los organismos provinciales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con ARBA. Tanto puede ser para ingresos brutos. O sea, sintéticamente, el fin del dictamen, se cierra el dictamen con la fecha en la que el auditor confecciona el mismo.
O sea, no es la fecha del cierre de balance. Si un balance cierra el 31 de diciembre, el dictamen no puede tener fecha 31 de diciembre, porque el auditor tuvo que armar todo, tuvo que auditar todos los estados contables. Por eso la ley de sociedades dice que el balance debe aprobarse en la asamblea, debe ser aprobado por la asamblea como máximo 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. Por lo general, ese balance primero lo va a tener que aprobar el directorio, o sea que el balance, el síndico lo va a tener que hacer como mínimo 30 o 40 días antes de presentarlo a la asamblea. O sea que esa va a ser la fecha de que le va a poner al dictamen. Por ejemplo, si un balance cierra el 31 de diciembre, le colocará como fecha de cierre, no sé, 10 de marzo, 15 de marzo. Bien. Hasta acá. Los escucho a ustedes. Me gustaría escucharlos. No los he escuchado mucho todavía. Pocas personas vienen participando. ¿Alguna duda? Ya vamos a ir cerrando, vamos a ir redondeando un poco toda esta temática que yo les hablaba de la confección de los estados contables y demás. Sí, ¿alguna duda para antes del cierre? Los escucho ahora. De a uno, no se superpongan, por favor, ¿eh? Hoy en día les voy a ir comentando algo. Hoy en día la certificación de los balances que hablábamos, antes de la pandemia era certificación en papel. Los consejos profesionales certificaban, lo siguen certificando en vía papel, pero hoy prácticamente se ha implementado la certificación de los balances digitales. O sea, prácticamente ya el consejo certifica digitalmente los ejemplares, ¿sí? O sea, se ha avanzado en ese tipo de temas. Sí. ¿Alguna pregunta? Nada, me alegro que no les haya quedado ninguna pregunta. Preguntas que algunas van a surgir después en el examen parcial, que van a tener, de todo este tema que estamos hablando hoy. No se olviden el tema de los libros, que es el tema que lo hemos visto, lo hemos repasado. Sí, los escucho. Me gustaría escuchar alguna pregunta sobre el armado, la confección del dictamen, del dictamen de contador público, de los estados contables propiamente dicho, ¿no? Hoy en día, ¿me escuchan? Por lo menos díganme. Hoy en día, un informe tipo del auditor independiente, se los dejo como criterio, como sugerencia, tiene 3 o algunos ítems importantes, subtítulos. Primero, el contador informa sobre los estados contables propiamente dicho, donde el primer párrafo dirá, he auditado los estados contables de la empresa tal, que corresponden al estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2020, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto, flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico que termina esa fecha, así como también las notas, del número de nota de tal y los anexos tanto. También hacemos mención en un segundo párrafo que las cifras y otra información correspondiente a los estados contables de situación patrimonial del ejercicio económico terminado el año anterior, o sea, el 31 de diciembre del 19, son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente. Ese es un primer subtítulo, que es el subtítulo que habla informe sobre los estados contables. Tenemos también un segundo subtítulo, que sería la responsabilidad de la gerencia en relación a los estados contables. Un tercer subtítulo, que sería la responsabilidad del auditor, propiamente dicho, donde sí acá se menciona, lo dijeron ustedes recién o lo mencionaron, se menciona que, por ejemplo, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basado en mi auditoría. Por ejemplo, he llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas, lo que dijeron ustedes recién, en la resolución técnica número 37. ¿De quién? De la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, la cual ha sido aprobada, depende de lo que certifique, por la resolución de
mesa directiva o del consejo directivo, ya sea en Cava o en la provincia de Buenos Aires. Luego, lo más importante es el párrafo, o sea, otro subtítulo que es la opinión. El párrafo de la opinión, donde el profesional sí dice específicamente, en mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de XX sociedad anónima a tal fecha, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado de esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. También hoy en día, como está totalmente conocimiento de todos ustedes lo que está pasando, se ha puesto un subtítulo, un énfasis sobre el contexto originado por la pandemia, el famoso COVID-19, y las actividades de la institución, si la han afectado o no la han afectado. Nos están pidiendo ese párrafo. Y un párrafo también, otro subtítulo puede ser informe, eso es lo que le decía hoy, sobre los requisitos, sobre los requerimientos legales y regulatorios, ¿no? Llámese los previsionales, el sistema integrado de previsión argentino, y sobre las sociedades que se encuentran inscritas en los registros de ingresos brutos correspondientes. Y por último, el informe hay que dejar previsto un parrafito, que lo deben tener todos los informes, que el presente informe no tiene validez sin la autentificación de la firma por parte del Consejo Profesional de Ciencia Económica, ya sea de la Provincia de Buenos Aires, sea del Consejo Profesional de Ciencia Económica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o lo que sea. Después de eso va la firma, y si el dictamen lleva varias hojas, el contador debe intervenir, debe certificar, debe firmar todas las hojas. Todas las hojas deben estar firmadas por el gobierno. Un tema que no lo comenté, los estados patrimoniales, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto, van las firmas de quién? Van las firmas de los integrantes de la sociedad, el presidente de la sociedad y la firma del profesional. O sea, todas las hojas van firmadas por el presidente y el profesional. Depende el tipo de que estamos hablando, ¿no? Así que, bueno, prácticamente yo con esto estoy cerrando un poco la clase de hoy, un poco el tema que yo les había dicho, un poco espero que les haya quedado claro todo esto. Si no tienen más dudas, si no hay más preguntas que realizar, bueno, los voy a ir dejando en libertad. No sé si me gustaría escuchar, escuché muy poquitas preguntas, muy poca Profe, una participación. consulta. Todas Adelante. estas aclaraciones con tanto detalle, ¿las tenemos en la ley o las tenemos porque no alcancé a copiar claramente? Los artículos te los fui mencionando yo, porque están en el artículo de la ley o el código, fueron los que fui. Y después el resto de las aclaraciones son propias de las canas que tengo, de la vida profesional, que le fui dando un poco la experiencia profesional. Por eso el doctor de nos pidió en la clase de hoy, tanto en las dos sedes acá como en Junín, que dada por contadores, porque sale un poco del ámbito del profesional de derecho. ¿Está claro lo que te bueno. respondí? Sí, pero la ley te ayuda. La ley, el complemento de lo que tomaste en la clase de hoy, el respaldo son los artículos que te mencioné de la Ley General de Sociedades y del Código Civil y Comercial. Bárbaro, gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por haber tenido esta, bueno, hora y media con ustedes. Y bueno, Dios mediante, nos estaremos encontrando en la próxima. Y bueno, si Dios quiere, ya en el segundo cuatrimestre en Derecho Concursal. Suerte y buenas noches a todos. Chao, profe, Chao, hasta luego. gracias. Gracias a todos. Chao, Hasta profe, luego. gracias.